Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y más concretamente, en una noticia que ha revolucionado a muchísimos de ustedes y a mí también. Si son fans de Ander Zell, o simplemente les encanta estar al día con las últimas novedades de las celebridades, este vídeo es para ustedes. El título ya lo dice todo, y hoy vamos a desgranar esa revelación que ha puesto a todos a especular y soñar. Ander Zell revela: mi futuro esposo ya llegó. Prepárense porque vamos a analizar qué significa esto, quién podría ser, y por qué esta declaración ha generado tanto revuelo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Activen también la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha hecho saltar todas las alarmas en el universo de las redes sociales y los medios de comunicación es, sin duda, la reciente declaración de la bellísima y talentosísima actriz turca, Ander Zell. Conocida mundialmente por sus papeles en series como Amor Eterno, Senkal Kapm y tantas otras que nos han robado el corazón, Ande es un ícono de estilo. Una figura admirada por millones y una mujer que siempre ha sabido mantener un cierto halo de misterio en su vida personal. Por eso, cuando se pronuncia de manera tan directa y sugerente sobre su futuro sentimental, todo el mundo se detiene a escuchar. La frase exacta que ha encendido todas las alarmas es: mi futuro esposo ya llegó. Imaginen el impacto. Esto no es un simple estoy saliendo con alguien o estoy feliz en mi relación, no. Es una afirmación categórica, llena de seguridad y para muchos de romanticismo. Lo primero que debemos considerar es el contexto de estas palabras. ¿Dónde, cuándo y cómo las dijo Ande? Por lo que hemos podido recopilar, esta revelación parece haber surgido en una conversación o entrevista más íntima, quizás con amigos o en un ambiente más relajado, lejos de los focos de las alfombras rojas. Esto le da aún más credibilidad y autenticidad. No parece una declaración buscada para generar titulares, sino más bien un pensamiento sincero que se le escapó, o que compartió con confianza. Y precisamente esa espontaneidad es lo que la hace tan poderosa. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién es este afortunado que ya es, o será, el futuro esposo de Ander Zell? Aquí es donde la especulación se dispara. Ande ha tenido relaciones sonadas en el pasado, y su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés mediático. Sin embargo, en este momento, la atención se centra en su presente. Los rumores más fuertes y persistentes la vinculan desde hace un tiempo con un empresario turco llamado Hakan Sabancı. La pareja ha sido vista junta en diversas ocasiones, tanto en Turquía como en viajes por el mundo, y aunque no han oficializado su relación de forma explícita, su cercanía y la complicidad que muestran en las fotografías que circulan en redes sociales han sido suficientes para que muchos los consideren la pareja del momento. Hakan Sabancı, para quienes no lo conozcan, pertenece a una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía, con negocios en diversos sectores, desde la banca hasta el turismo. Es un hombre de éxito con una vida pública activa, pero que, al igual que Ande, parece mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen de la vorágine mediática. La compatibilidad entre una estrella de la talla de Ander Zell y un empresario de este calibre es algo que muchos consideran idónea. Ambos son jóvenes, exitosos, carismáticos y comparten un estilo de vida que sin duda les permite disfrutar de las mieles del éxito y de una vida privilegiada. ¿Podría ser Hakan Sabancı el hombre al que se refiere Ande? Todas las señales apuntan en esa dirección. La forma en que se expresan, el tiempo que llevan juntos, los destinos que comparten, todo parece encajar. Y si fuera él, esta declaración de Ande sería una especie de confirmación tácita, un guiño a todos sus seguidores y a la prensa que les sigue de cerca. Es como decir: sí, este es el hombre con el que estoy construyendo mi futuro, el que me hace feliz y con el que me veo formando una familia. Pero, ¿qué significa realmente mi futuro esposo ya llegó? Para mí, va más allá de una simple relación. Implica una profunda conexión emocional, una certeza de que se ha encontrado a la persona adecuada para compartir la vida. No es una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso de conocimiento mutuo, de crecimiento personal y de la convicción de que ambos están en la misma página, deseando dar el siguiente paso. Es la validación de un amor que se siente sólido, seguro y destinado a perdurar. Pensemos en lo que esto representa para Ander Zell.
ya es una mujer que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Ha enfrentado desafíos, ha triunfado en su carrera y, a pesar de la exposición constante, siempre ha intentado ser reservada con su vida privada. Por eso una declaración así, tan íntima y personal, revela una madurez y una serenidad que son admirables. Significa que ha encontrado ese equilibrio entre su vida profesional y personal que muchas mujeres buscan. Ha alcanzado un punto en el que su carrera está consolidada, pero también siente la necesidad y el deseo de construir un futuro en el ámbito familiar. Y para sus fans, ¿qué significa? Significa alegría. Significa ver a su ídola feliz, realizada y comprometida con un futuro prometedor. Significa que esa imagen de la chica que conquistó nuestras pantallas ahora también se proyecta como una futura esposa y, quizás, madre. Es una evolución natural que sus seguidores acogen con entusiasmo. Siempre es emocionante ver a las personalidades que admiramos alcanzar hitos importantes en sus vidas personales. Analicemos también el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turco. Hande Erçel es una de las actrices más populares y cotizadas. Una boda en el futuro cercano sin duda generaría un enorme interés mediático, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sería un evento que seguirían millones de personas, y las noticias y fotografías de la boda se convertirían en virales al instante. Ahora, es importante recordar que aunque las pruebas y las declaraciones sugieren fuertemente a Hakan Sabank, debemos mantener la cautela hasta que sea Hande o él quienes hagan un anuncio oficial sobre su compromiso o boda. En el mundo del espectáculo, los rumores a veces pueden ser solo eso, rumores. Sin embargo, la contundencia de la frase «mi futuro esposo ya llegó» deja poco lugar a la duda. Es una afirmación que transmite una seguridad tremenda. ¿Qué podemos aprender de esto? Creo que nos enseña la importancia de escuchar a nuestro corazón y de perseguir la felicidad en todas sus formas. Hande, con su éxito profesional, ha sabido priorizar también su vida personal y buscar esa conexión profunda que tanto anhelamos. Nos recuerda que por muy exitoso que seas en tu carrera, el amor y la construcción de una familia son pilares fundamentales para una vida plena. Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y el compromiso. El hecho de que Hande se refiera a su futuro esposo como alguien que ya llegó, sugiere que no está buscando activamente, sino que ha encontrado esa persona especial que completa su vida. Es una perspectiva muy hermosa, que habla de una conexión predestinada o al menos de una sincronía perfecta. Si nos ponemos a pensar en los posibles escenarios de una futura boda, podemos imaginarla. Hande es una amante de la moda, una influencer en sí misma. Su vestido de novia sería sin duda uno de los temas de conversación de todo el año, y el estilo y la elegancia que la caracterizan sin duda se verían reflejados en cada detalle de la celebración. También es interesante pensar en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Constantemente expuestas, sus vidas privadas son analizadas al milímetro. Por eso, cuando alguien como Hande se atreve a compartir una noticia tan personal, es un acto de valentía y de confianza hacia su público. Demuestra que a pesar de la fama, sigue siendo humana, con anhelos y deseos de una vida en pareja. Y volviendo a la pregunta de quién es, si es Hakan, ¿qué podemos decir de él? Que parece ser un hombre que sabe cuidar de lo que le importa. Ha mantenido una relación discreta pero sólida con Hande y si ella se siente lo suficientemente segura para decir estas palabras, es porque él le brinda esa estabilidad y ese amor que ella necesita. En resumen, la revelación de Hande Erçel de que mi futuro esposo ya llegó, ha encendido la chispa de la ilusión y la especulación. Todo apunta a que el afortunado es Hakan Sabank, y aunque aún esperamos una confirmación oficial, la contundencia de sus palabras sugiere que se trata de una relación seria y con miras a un futuro juntos. Esto nos trae una dosis de romanticismo y optimismo, recordándonos la belleza de encontrar el amor verdadero y la importancia de priorizar la felicidad personal. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la emocionante noticia de Hande Erçel. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de irnos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hakan Sabank es el futuro esposo de Hande? ¿Qué les pareció su declaración? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande o que simplemente les gusta el chisme del corazón, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.